Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, hermanos, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es parte del fundamento de nuestra fe. Hay veces que tratamos temas muy interesantes, muy edificadores, de grande revelación y conocimiento. Está muy bien. Pero este tema es distinto porque es un fundamento de nuestra fe. O sea, es una piedra angular, es algo clave para nuestro vivir en Cristo Jesús. Entonces pido a Dios que lo disfrutes mucho, que Él te dé testimonio en tu corazón y acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 en delante. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 6. Vamos a leer exactamente. Dice así la palabra de Dios. Aquí está hablando Jesucristo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Fíjate bien lo importante de esto, repito. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz, la voz del pastor de pastores. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Fíjate bien, esto es súper interesante y te digo, es fundamento bíblico para tu diario caminar. ¿Por qué cuando Jesús habló a los discípulos esta parábola y a la multitud no comprendieron? Porque en ese momento el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Apenas iba formando en el día a día. Para nosotros, ya que tenemos el completo de la Biblia, pues es muy fácil comprenderlo, ¿verdad? Jesús es el pastor, nosotros somos las ovejas, ciertamente lo aceptamos en el corazón y Él nos llama por nombre y nos empieza a guiar y a encaminar por la vida. Yo te quiero preguntar algo muy sinceramente, que me contesten muy sinceramente. ¿Cuántos de ustedes escuchan la voz del Espíritu Santo o sienten la presencia del Espíritu Santo que de tiempo en tiempo, día a día, guíe sus vidas? Amén. Más de la mitad, me da mucho gusto. La idea con este mensaje es que todos vivan esto, porque esto es algo que está al alcance de todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Con todo aquel que lo ha aceptado en el corazón, dice la Biblia, tú tienes por derecho legal el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Todos sabemos que es el amor del Padre, lo sentimos día con día, que es la gracia del Hijo, es cuando tú ves el favor de Dios sobre tu vida. Cuando, como nos decía al final Alex hace un momento, cuando ves que lo imposible para ti, Dios lo empieza a hacer posible. Cuando te libera de situaciones adversas, cuando te sana en tu cuerpo o en tu corazón de heridas, cuando restaura lo que tú creías que no se iba a restaurar. Ahí Él está haciendo posible lo que para nosotros es imposible como humanos. Entonces fíjate bien, aquí está diciendo Jesús algo importantísimo. Dice, yo soy el pastor. ¿Cuál es la función de un pastor? Apacentar y guiar. Eso lo podemos ver al final del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Le está dando la encomienda.
Pero aquí más claramente y más reveladamente, lo que Jesús está diciendo en el versículo 3 es algo que todos debemos de vivir día a día. Dice, a este abre el portero, hablando de Jesús, como al que se le abre. Dice, y las ovejas oyen su voz. ¿Has escuchado alguna vez alguno o varios cristianos que dicen, es que Dios me dijo, o Dios me pidió que te dijera? ¿Alguna vez has escuchado eso? Mira, yo vengo de Monterrey y cada vez que oía eso, decía, híjole, fanáticos locos, ¿cómo que Dios le habla? Y créeme, yo luché mucho con eso. Es que Dios me dijo esto, de repente pasaba algo y no faltaba el chavito que, ay, Dios ya me había avisado, pero no le hice caso. Y tú, está bien, mijo, tienes tu amigo imaginario, le pusiste de nombre Jesús, pues cada quien, ¿no? Pero te voy a decir algo, llegó un momento en mi vida en que realmente yo pude escuchar la voz del Espíritu. Y fue el momento que yo sé que todos nosotros hemos vivido, un momento donde realmente te diste cuenta que Él existe, que Él está cerca y que Él quiere tener una vida cerca de la tuya. Yo sé, eso se le llama conversión, eso se llama ser encontrado por Dios y despertar en espíritu. Cuando tú crees en la obra redentora de Jesús como Salvador, dice la Biblia que el Espíritu Santo entra en ti. Y en ese momento, desde ese momento más bien, no piensen, hermanos, que el Espíritu se queda dentro calladito, tranquilito, esperando que tú mueras para llevarte al cielo. Porque en Efesios dice que Él es el sello de la posesión adquirida por Dios. O sea, todos los que tengamos al Espíritu Santo en el corazón, el día que partamos de esta tierra, Jesús va a decir, mío, 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 vénganse para acá. Ustedes están lavados con la sangre del Cordero. Pero eso es cuando ya partamos de la tierra. Mientras estamos en la tierra, cuando ya hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo ha entrado en nuestro corazón, en ese momento lo que sigue es la comunión con el Espíritu Santo. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Solo para que quede grabado en el CD, eso viene en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu. Entonces, cuando tú ya creíste en Jesús, por ende, por derecho legal dado por Dios, ganado en la cruz del Calvario, tú tienes esas tres cosas. Pero pocas personas, pocos hijos e hijas de Dios conocemos esto al grado que lo podamos vivir día a día. Ok, tengo la comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo la vivo? Ok, dicen que tengo el amor del Padre. ¿Cómo lo siento? Yo quiero sentir el amor del Padre. ¿Dónde está la gracia de Jesús? ¿Cómo se manifiesta? El amor del Padre, la gracia del Hijo es a través de orar. La comunión del Espíritu Santo también. Es fácil. Eso es lo que te quería dar a entender. ¿Qué significa la palabra comunión en el original griego? Viene de la raíz koinonía. Comunión viene de la raíz koinonía, que significa sociedad, participación e interacción benéfica para ambas partes. Fíjate bien, o sea, lo que Dios está diciendo en su palabra y Él mismo está dejando su pacto sobre esto escrito, es que cuando tú lo aceptas en tu corazón como Salvador, en ese momento tú y Él entran en una sociedad de salvación para vida eterna y de plenitud en el tiempo que te resta en la tierra. Esa sociedad consiste de interacción y de participación benéfica para ambas partes. ¿A qué se refiere? Que habrá momentos donde Dios te revela cosas al interactuar contigo que te son de beneficio a ti, y habrá momentos donde Dios interactúa contigo y te revela cosas para que tú hagas que van a ser en beneficio de Él. Por ejemplo,
Hay momentos donde a lo mejor tú vas a un lugar y a quien no le ha pasado que empiezan a sentir como que el Espíritu les dice, ten cuidado, sé prudente al hacer un negocio o algo. O no vayas a hablar de más. O no te confíes, no platiques esto. ¿A quién le ha pasado que sin estar orando sienta así como mensajes de Dios? ¿Verdad que está padrísimo? ¿Sabes por qué sucede eso? Porque Él prometió en su palabra que es nuestro pastor, que Él es el gran pastor de las ovejas. Y aquí estamos entendiendo que Él prometió que todos los que somos de Él, nos llama simbólicamente ovejas, dice, van a escuchar mi voz. Dice, yo les voy a hablar por nombre. Dice, y ellos me van a seguir. Dice, y cuando oigan la voz del extraño, no le van a prestar atención. Dice, yo las voy a empezar a encaminar. Llegará el momento, dice, donde las sacaré a pastos verdes. Dice, pero luego yo iré delante de ellas y ellas irán caminando oyendo mi voz. Eso es algo tremendo, eso es algo que Dios espera, iglesia, que tú vivas cada día. Dios va delante de ti encaminándote, diciéndote, mi hijo, mira, prepárate más, sé más humilde, más dispuesto en el trabajo, y te hace sentir en oración, porque vienen cambios de puesto. ¿A quién le ha pasado algo así que se le cumpla? ¿Verdad que está padrísimo? Hay veces que yo le decía a amigos, ¿sabes qué? Va a empezar un ministerio de tal y me van a poner a mí. Ja, 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 se reían. Me dicen, Tame, sueñas mucho. Me dice, somos muchos, no todo te va a tocar a ti. Le digo, no, eso sí me toca a mí. Dios me dijo, no, me estás loco tú. Pasaba un ratito, empezaba un ministerio igual y decían, Rubén, quedas a cargo. Me decían, ¿qué? ¿Te apalabraste con el pastor? Le digo, no, con el pastor humano no, con el pastor de pastores sí me apalabré. Platicando con él me dijo que venía este ministerio y que él me iba a colocar a mí. Yo nomás empecé a escuchar su voz y me decía, mira, llega temprano a la iglesia, no faltes ningún domingo. Y ahí estaba yo bien pila. Llegaba y hasta llegaban los que cuidan y decían, ¿qué hace aquí? Pues yo estaba listo para que me colocaran. De repente todo eso provocó un testimonio de, Rubén siempre está ahí, vamos a darle lugar. Nos es conveniente, es adecuado. Pero te voy a decir algo, yo estaba oyendo y Dios me decía, y vete bien arregladito, y fájate bien la camisa, y bien rasurado, y ahí iba yo, escuchando la voz de mi pastor que me iba guiando a algo que quería. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta, aún en la adversidad, porque no nos dejamos guiar, que Él nos había dicho algo, que escuchamos y entendimos su voz que era Él, que si lo hubiéramos hecho, no estuviéramos viviendo el presente feo? ¿A quién le ha pasado así, sinceramente? Yo te puedo levantar ambas manos y todo en esa área. Entonces, de eso es lo que está hablando Jesús en Juan 10. Dice, lo normal y lo natural, o sea, lo natural es que cuando alguien cree en mí, empiece a escuchar mi voz. Dice, y al escuchar mi voz no va a escuchar cosas vanas, va a escuchar que yo le empiezo a guiar, que yo le empiezo a encaminar para algo mejor y mayor, para restauración, para restitución, para entrar en algún llamado de parte de Dios. Pero aquí, ¿qué dice la Biblia al final del versículo 6? Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que Dios les decía. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones adversas y Dios nos está diciendo la solución y como que no entendemos? ¿Te ha pasado? ¿Sabes por qué te sucede que no entiendas? Así bien sincera y honestamente. Porque sí entendiste en realidad, pero se provocó una lucha interior en ti, porque se convierte en conflicto de intereses en algo. Entonces, para que tú no solo entiendas, sino apliques, a lo mejor conlleve que sueltes algo o cambies algo. Y ahí es cuando nos hacemos como que no entendimos. Te lo voy a aterrizar mejor. Una persona, yo iba a empezar unos ministerios y Dios me decía tal, pero yo no veía cercanía ni nada. Hasta que un día Dios me dice, Rubén, yo ya hablé con él. Me dice, él ya sabe. Dice, nada más que se está haciendo, porque venir aquí y hacer esto que yo le pido representa soltar otras cosas.
Me dice, ve, dile que digo yo, que le entre. De repente me convertí en el que Dios me dijo que te dijera, cuando no creía, pero es algo tan tangible, tan comprobable. O sea, créeme, no son locuras, son cosas que se cumplen, son anunciamientos de parte de Dios. Y en el momento que fui y dije, ¿sabes qué? El varón empezó a llorar. Me dice, sí, es cierto. Dice, nada más que yo tendría que levantarme más temprano, tendría que soltar este hobby. Le dije, te estás tardando. Aquí nos estamos desvelando con tanto trabajo y tú traes hobbies. Dios ya te llamó, ¿qué onda? ¿En serio? Entonces, es importante que tú comprendas que a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua cuando Dios más de 10 veces ya oímos su voz, ya nos encaminó, ya nos dijo qué y cómo. Pero lo que está faltando es que tú tomes la decisión de caminar y a veces no lo hacemos, te repito, porque entra un conflicto de intereses en el interior. Híjole, es que hacer esto significa soltar aquello o cambiar esto otro. Te voy a decir algo que te va a ayudar a decidir bien. Todo lo que causa conflicto en nuestro interior es porque lo valoramos de una manera equivocada. ¿A qué me refiero de que lo valoramos de una manera equivocada? Le damos un valor muy grande cuando eso ha sido lo que nos ha destruido siempre. El que entendió, entendió. Casi siempre guardamos hasta el final lo que más nos daña y lo que, ay, pero ya solté esto y solté aquello. Y Dios dice, ya viene lo mejor, nomás suelta esto. Ay, como que no entiendo por qué todas las puertas se me cierran. Y Dios ahí está hablando. Entonces tú tienes que comprender algo. Él como pastor, no creas que solo se pone a hablar vanamente y repite lo mismo y dice, ay, no me quiere hacer caso. Acuérdate que ese pastor dice en Mateo 28 que todo poder y toda autoridad le fue dado en el cielo y la tierra y que Él pone y quita a merced. Entonces, dicho de otra manera, cuando tú no escuchas su voz y caminas en voluntad, llega el momento en el que las circunstancias y la vida, tus decisiones te van acorralando hasta que te orillan a decir, híjole, para mí que lo mejor sí es que me entregue a Dios y haga lo que estoy sintiendo. Y empiezas a ver la bendición. Seguimos leyendo ahí en Juan 10, versículo 14 al 17. Dice, yo soy el buen pastor, hablando Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías ¿qué? Me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Fíjate bien, esto es tremendo. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Esto de escuchar mi voz y que yo sea el pastor y existe un rebaño, o sea, es algo permanente. Dice, hay otro rebaño que aún no me conoce. ¿De quién está hablando? De los gentiles. Primeramente está hablando de los judíos, pero luego dice, hay otras ovejas a las cuales también debo de atraer a mí mismo. Dice, ellas también van a escuchar mi voz. Dice, y ellas también las voy a juntar en un rebaño. ¿Qué es un rebaño? Donde hay muchas ovejitas. Digamos que esta podría ser una iglesia simbólicamente rebaño de Dios. Hay muchas ovejas, es un rebaño. Entonces Dios dice, y habrá un pastor. Hablando de él y de alguien humano, pero él es el que importa siempre, ¿no? Entonces es importante que tú comprendas esto. ¿Por qué? Porque es un fundamento bíblico. ¿Cuántas veces no he escuchado gente desesperada al punto de desistir en su fe porque no saben cómo escuchar a Dios, cómo comunicarse y salir adelante de un problema? Yo les digo, mira, es sencillo, solo te tienes que acercar a Él de corazón y empezar a hablarle con el corazón. Y está escrito que el que clama a Él, Dios le responde. Está escrito que tú vas a escuchar su voz y que Él te va a guiar. Esto es algo, te repito, fundamental. Esto no cambia, tú hagas bien o tú hagas mal. ¿Te ha pasado que haces mal
y empiezas a escuchar a tu pastor diciendo: hijo mío, hija mía, no, mira, no le sigas, no te conviene por esto, aquello, el otro, o no, mira, va a pasar así. Nadie voltea a los lados, nomás levanta la mano. Ahí está, aún en un mal momento, el Espíritu Santo hablándote, tú escuchando su voz y Él yendo delante de ti tratando de guiarte. ¿Cuánto más en lo bueno? Pero te repito, muchas veces como que nos trabamos en ese caminar con Dios porque entra un conflicto de intereses en nuestro interior. Híjole, es que si hago esto que me pide, conlleva de soltar aquello que yo quiero. Ahí hay que reconocer que aquello que quieres es lo que siempre te ha dañado y que lo que Dios te está pidiendo, pues no somos muy inteligentes, por no decirte lo negativo, somos muy sabios, o sea, sabemos que realmente esa es la respuesta. ¿Por qué no tomamos la decisión si oímos a nuestro pastor que nos está guiando? Por el conflicto de intereses. Pero tienes que reconocer, andes donde andes y estés como estés, aún en el Salmo 23 donde dice: Jehová es tu pastor, nada te faltará. Dice: aunque andes en valle de sombra de muerte, su vara y su callado te infundirán aliento. Usted estés en buenas o estés en malas, si tú has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, la comunión del Espíritu Santo está siempre contigo. No sabes cuánta gente aquí me ha tocado escuchar que me dicen: hermano, ya volví a la iglesia. Tenían como 3 meses de no venir. No sabe lo lejos que andaba. Qué oscuridad tan horrible. Y de repente un día escuché la voz de mi padre que me dijo: hijito, tú no estás destinado para estar aquí. Y empecé a llorar, hermano. Y yo escuché que el Señor me dijo: te amo, tengo algo mejor para ti. Este no es el camino. Y ¿sabe qué? Me fui a mi casa, empecé a orar y otra vez empecé a sentir bien bonito porque ya no sentía. ¿Y qué te está diciendo esa persona? Yo sé que quizás muchos aquí hemos tenido esa misma vivencia. Mi pastor fue por mí. Eso estás diciendo. Mi pastor Jesucristo fue por mí y yo empecé a escuchar su voz. Y Él empezó a ir delante de mí, me empezó a encaminar otra vez a su redil. Eso es lo que estás diciendo. Yo te voy a decir algo, a mí me pasó eso en Monterrey. Yo hasta creía que Dios ya no me amaba porque me había caído en algo. No había leído lo suficiente donde la Biblia dice que Él te perdona, que la gracia y que el oportuno socorro. Yo decía en mi mente: ya le fallé, ya valió todo. De repente, cuando estaba así bien triste, empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué me dijo? Eres muy duro contigo mismo, yo te amo y te voy a ayudar. Empecé a llorar. Me dijo: no te sientas mal, vuelve a la iglesia, porque yo no tenía cara para ir. De repente el pastor fue por mí y empecé a oír su voz. Y todo lo que sentía y pensaba equivocado, Él lo derribó con su voz, con su enseñanza, con su amor, con su confirmación de que era Él. Y desde entonces, cada vez que veo que alguien no está, le llamo y le digo: si te caíste, Dios no te quiere así, te quiere más cerca para abrazarte y restaurarte. No vayas a pensar que cuando estés bien vuelves, porque va a pasar mucho tiempo para que estés bien. Para que estés bien es más fácil volviendo y que te toque y lo logres. Amén, amén. Ese fue paréntesis. Entonces Dios está diciendo: van a oír mi voz. O sea, es lo más normal, lo más común que puede existir. ¿A qué grado? Que Dios no solamente lo anuncia, sino luego enseña cómo se manifiesta esto. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6 en delante, por favor. Vamos a comprender más sobre el tema. No sabes cuántas personas he oído que dicen: es que ya no escucho su voz. Sabes que eso es mentira. A lo mejor ya no la escuchas tan claro como antes porque tus sentidos espirituales pues están embotados. Pero de que escuchas su voz la vas a escuchar. Porque si no, ¿cómo Él te habla para rescatarte? Más bien no estamos atentos. 1 Corintios 2, 6 en delante dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Fíjate, Dios las ha preparado. ¿A poco Juan 10, donde Él dice que Él es el pastor y oímos su voz, no fue una preparación para nosotros en este tiempo? ¿Verdad que sí? Dios preparó dejar escrito en Juan 10 cómo opera el reino de los cielos. Entonces Dios dice, hay cosas que tú no has visto, cosas que tú no has escuchado. Dice que Dios de antemano preparó para ti cuando tú estás cerca de Él, cuando tú estás amándole. ¿Cuántos de ustedes han vivido más de 2 o 3 experiencias que se quedan boquiabiertos con Dios? ¿Han notado que entre más oyen su voz y se encaminan con Él, más continuas son ese tipo de experiencias? Y de la misma forma, si te empiezas a apartar de Él, son menos frecuentes ese tipo de experiencias. Aquí lo dice, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Y habla de Espíritu con E mayúscula. O sea, ¿qué está diciendo? El Espíritu que está dentro de ti te revela cosas que tú nunca has visto, que nunca has escuchado, que nunca han llegado al corazón de un humano. Dice, pero Dios lo hace posible. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjate bien, esto es único. El Espíritu de Dios conoce a Dios como nadie lo puede conocer. Y ese mismo Espíritu está dentro de ti. Te puede dar a conocer a Jesús de manera que ningún humano te lo va a poder presentar. Ni pastores, ni profetas, ni apóstoles, ni nadie. El Espíritu Santo es el que conoce a Jesús de manera muy personal, muy íntima. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Habla de un propósito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y cómo vamos a saber lo que Dios nos ha concedido? Porque dice la Biblia aquí que el Espíritu Santo nos lo revela, que es una de las encomiendas que le dejaron, revelarnos quiénes somos, quién es Él y qué se espera de nosotros. Por eso dice, el Espíritu Santo conoce en lo profundo de Dios. Él va delante de ti guiándote. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha sucedido que el Espíritu Santo le dice, oye, viene un tiempo de oportunidad, vienen pruebas, alíñate porque puedes heredar lo que Dios te ha hablado en esto? Y que el Espíritu Santo en serio te echa como el pitazo de que vas a ser probado para ir a más. ¿Quién lo ha vivido? Bastantes. Está padrísimo, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que le dije a Dios, oye, y si me dices ya no es prueba, ¿y sabes qué me dijo? Tienes meses intentando esto. Si no te digo esto y no se te cumple, me dice, se va a herir tu fe, porque tienes mucho intentando. Me dice, alíñate ahorita, haz esto, haz aquello que te está faltando para que se cumpla lo que Dios te dijo. Y llega. ¿Cómo es que sucede eso? Porque tenemos un Espíritu Santo que proviene de Dios, que Dios nos lo entregó para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántas personas saben con seguridad, mi matrimonio se va a restaurar? Y humanamente está todo destruido. ¿Y cómo saben que se va a restaurar? Porque cada vez que voy a la presencia de Dios, Él me lo dice. Y me está guiando, me está diciendo, sé más noble, ya no contestes de esta manera, ya no hagas esto. Me está guiando y estoy viendo fruto. El Señor, tu pastor, hablándote, tú escuchando su voz y siendo guiado a lo que Él te ha prometido. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Por ende, si las platicas, o creen que estás loco o se ríen de ti, o las dos cosas. A mí Dios me decía en Monterrey, tú vas a ser pastor y te voy a llevar a Guadalajara y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Se me ocurrió platicárselo a mis 2 mejores amigos de parranda. No. ¿Sabes que Dios lo usó para que dejara de salir con ellos? Porque eran 2, 3 de la mañana y ¿qué dice el Señor, Ru? ¿Qué dice el Señor? ¿Vamos para acá o no? Ah, estás molestando, ya me voy.
O sea, obró bien, pero no sabes cómo me traen de carrilla. Ay, sí, pásame tu foto para cuando tenga problemas la estampita te pida y porque Dios te habla y no sabes cómo me agarraron de carreta. Pero ahorita, lo que Dios me dijo en aquel entonces se cumplió hace como 7 años. Ahorita ya son otras cosas mayores y mejores que lo que me dijo al inicio. ¿Cómo estuvo? Escucha la voz de tu pastor. Él llega el momento en que va delante de ti guiándote. Y tú sabes que el Espíritu que te está guiando es el Espíritu de Jesucristo que Él te envió porque lo aceptaste a Él. Y ese Espíritu conoce lo más profundo de Dios Padre y Dios Hijo. Y tiene la encomienda de mostrártelo y hacértelo entender y ver. Vamos de gane, dicho de otras palabras. ¿Qué es lo único que falta para que se vea una grande diferencia entre nosotros y la gente del mundo? Que prestemos atención a la voz. Eso viene en Gálatas 4:1, para los que lo quieran checar después, es otro tema. Pero nada más está faltando que seamos obedientes a lo que Él habla y que nos encaminemos a lo que Él dice. Entonces cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, te van a suceder. Yo me puedo aventar días dándote testimonio de puras cosas que entran en esa categoría, que Dios ha hecho en mi vida cuando yo le escucho y me dejo llevar por Él. Cuando digo, ¡ay, está bien, ya estuve neciando mucho tiempo con esto, ya suelto, voy, papá! Y de repente a las 2 semanas, ¡ay, de haber sabido! Hace meses hubiera soltado, hombre. Adreto, hay muchos ejemplos para aterrizarte esto. Seguimos leyendo versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. O sea, fíjate, ya está dentro de ti. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Te va a enseñar el lenguaje de Dios. ¿A poco no te empieza a pedir cosas raras? Yo me acuerdo un día que le estaba pidiendo un coche, se me había desvelado el que tenía, se agujeró y no me di cuenta. Y Dios me dice, dale una ofrenda a fulanito, una ofrenda grande. Le digo, Jesús, te estoy pidiendo un coche. No te pregunté a quién le doy. Dije, yo estoy necesitando ahorita. Me dice, Rubén, dale a esta persona tanto. Y de repente escucho que me dice el Espíritu, no temas, esto es para desatarte una bendición. Ok, y encontré 2, 3 versículos en mi mente, fui y lo hice. A las semanas llega alguien y me dice, oye, estaba en tal lado y vi este coche, estaba a la mitad de precio y escuché, cómpraselo a Ru. Y me lo regalaron. ¿Sabes que yo no pagué ni una quinta parte del 100, ni un 5% de la ofrenda que di? Eso es de lo que habló hoy Alex. A veces uno como que trae según su riqueza y la estás tratando de acumular que no te alcanza para nada, pero pues es tu tesorito lo que has acumulado. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero que te sueltes de esto y llevarte a algo mayor y mejor. Solamente suelta tu tesoro, suelta tu mini salvavidas que no te va a servir de mucho si en realidad se requiere. Entonces aquí sigue diciendo, el Espíritu Santo te enseña el lenguaje de Dios. ¿Cómo es esto? Hay personas que empiezan a tener sueños y Dios se los interpreta. Hay otros que están adorando y tienen visiones. Hay otros que están en el trabajo y escuchan la voz de su pastor, Dios, que les dice, dile al de al lado esto y esto y aquello. Sí, yo soy, díselo. Y empieza a utilizarles, les empieza a enseñar más o menos cómo se manifiesta. Yo te voy a decir algo, yo sé cuando el Espíritu Santo quiere traer sanidades, yo sé cuando quiere traer poder, cuando quiere traer amor, cuando quiere traer libertad, cuando quiere traer restauración. ¿Sabes cómo lo sé? Por lo que empiezo a percibir en el ambiente. ¿Te has dado cuenta que de repente hay días más libres que otros? Hay días que comprendes más que otros días. Son días que Él quiere traer entendimiento. Pero ¿cómo me doy cuenta? Es más, ¿cómo lo hago para saber qué debo de predicar para que te cheque siempre? Porque el Espíritu Santo que mora dentro de ti te conoce y también mora dentro de mí, me dice qué predicar. Para que Él te siga guiando y tú sigas creciendo en lo que Dios quiere. ¿Sí se comprende? Pero el día de mañana tú puedes hacer lo mismo con tus hijos. Es que a mí no me escuchan, pastor.
te creo. Pero ¿sabes qué? Si tú escuchas palabra de Dios y les dices lo que Dios te dijo, van a escuchar. ¿Por qué? Porque no puedes resistirte a eso. Dice, es un espíritu que no se puede resistir para bien. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural, o sea, el que no ha nacido en espíritu y no tiene el Espíritu Santo dentro, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el error cuando tú le platicas a alguien que no tiene el Espíritu Santo lo que te dijo tu pastor que hagas o vivas. Es como mis dos mejores amigos de Monterrey, te agarran de botana. ¿Por qué? Porque no lo pueden percibir, no lo pueden entender. Te voy a decir que me sucedía también mucho. Íbamos a lugares y yo decía, ay, ¿sabes qué? Yo no puedo estar aquí, siento un buen de opresión. Me decían, Tames, antes aquí amanecíamos. Digo, sí, pero ahorita ya no puedo. Yo no había leído este versículo. Yo no sabía todavía que el Espíritu Santo me estaba separando, pero yo ya no podía estar en los mismos lugares. Percibía incomodidad y ellos no percibían nada. Yo les decía, no sienten como que hay peligro. Ja, 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 ja. Me decían que me parecía como a una persona rara de una película que siempre estaba, siento esto, ay, ahora acá siento esto. Y me traían de botana. Pues me tuve que dejar de juntar con ellos y fue de lo mejor que me pasó, porque ellos eran un medio que usaba el enemigo para hacerme caer en cosas que ya no, que Dios ya no quería que yo viviera. Pero a lo que quiero llegar es que ciertamente el que no tiene el Espíritu Santo no percibe las cosas del Espíritu, pero nosotros que sí lo tenemos, sí lo percibimos. Mucha gente dice, es que yo no escucho, yo no entiendo. ¿Sabes? A mí no me habla. Es mentira, a todos nos habla. Es un derecho legal por ser hijo o hija de Él. Más bien todavía no te has dado cuenta, no has encontrado la sensibilidad necesaria para comprender de qué manera Dios te habla. A mí hubo un tiempo que me hablaba en sueños, tenía como 3 por noche y luego pasaba. Hubo otro tiempo que oía clarito, hace esto, di aquello. Luego se quitó lo clarito y empezaba como a sentir. Pues claro que creí que algo había hecho mal y que ya no me quería porque ya no escuchaba clarito. Hasta que me dijo el Espíritu Santo, no, te estoy enseñando a conocerme en una gama diversa, porque habrá momentos en que no vas a escuchar claro, pero en tu corazón vas a sentir que sí, que no. Ah, ok. Habrá momentos muy especiales donde te daré un sueño. Por un sueño fuimos a empezar la iglesia en Atlanta. Dios me dio un sueño, yo no quería ir, decía, si con la chamba aquí ya no se puede, ¿para qué me divido en dos? Y Dios entró en un sueño donde llegamos a Atlanta, Él empezó a hacer un montón de milagros. Así sucedió. Milagros de sanidades, y luego se llenó la iglesia y el milagro de la salvación predicando el evangelio. Entonces Dios tiene muchas maneras de hablar, de muchas formas. Aún si tú dices, a mí me habla de esta manera, después de un tiempo Él puede decidir llevarte un conocimiento mayor, un entendimiento mejor, y te empata otro tipo de manera de hablarte. Pero de antemano dice, todos los que son míos oirán mi voz. Aunque anden en valle de sombra de muerte, allá voy yo por ellos y voy con ellos y oirán mi voz. ¿Qué escuchas ahí? Te amo, no estás solo, pueden cambiar las cosas, no te preocupes. Y ahí es cuando uno se quebranta el corazón y, perdón, ya voy de regreso. ¿Por qué haces eso? Porque oíste la voz de tu pastor. Versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué? Tenemos la mente de Cristo. ¿No sabes a mí qué paz me dio cuando leí por primera vez este versículo? Yo creía que me estaba quedando loco, porque empecé a escuchar, ve a tal casa y toca y di que digo yo esto y aquello. Y decía, no, y traía una lucha. Y ahora dile a tu amigo que le pida perdón a su papá porque le gritó y lo hirió, cuando su papá se está esforzando por ayudarle. Ay, me voy a ver débil y, o sea, traía tantas broncas.
De repente cuando leí esto dije, ya entendí. Llegaba a un lugar y veía una persona que siempre la veía feliz y lo volteaba a ver y lo veía así como a punto de llorar. Y le decía, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? No, no más. Y decía, porque yo lo estoy viendo como que se quiere quebrar. Y Dios luego me enseñó, estás viendo la realidad. Me se está poniendo una cara, pero la realidad te la estoy mostrando, te estoy poniendo en la mente lo que él está viviendo. Un día, te voy a decir a qué grado me cambió la vida con esto. Un día iba yo por la calle y Dios me dice, dile a esa persona que lo amo. Cuando yo volteé, como que percibí mucha violencia en la persona. Dije, pues a lo mejor hasta golpeados algo. O sea, no sé cómo va a reaccionar este amigo, la postura de cómo iba caminando. Todo me hablaba de que se había peleado horrible por ahí y iba bien encendido. Y escucho, dile que lo amo. Digo, pues mira, si me dices, Dios dice que te peleaste con tu pareja, que no te preocupes, que lo va a arreglar, como que yo me voy a sentir más confiado, Jesús, como que está más aterrizado. Y me decía, ve y dile que yo lo amo. Pues ahí iba yo caminando tras de él, pero como que a mi distancia. Me la acerco, le digo, oye, disculpa, tengo un mensaje para ti. Se me quedó así bien sacado de onda, pero con ira. Dije, yo escucho la voz de Dios y Dios me está pidiendo que te diga que te amo. ¡Pum! Se cae al suelo, empieza, llore y llore y llore y llore. Y me dice, iba a ser una tontería ahorita, porque le dije a mi esposa que nadie me ama ni Dios, y salí directo a hacer eso. Esa persona estuvo más de 2 años en la iglesia con nosotros. Ahorita él ya está en Estados Unidos y está comprometido a seguir aprendiendo de Dios. Pero fíjate qué importante fue que yo escuchara su voz, que comprendiera que la comunión de Dios es real y que hay una sociedad entre Dios y yo, y que en ese momento no era benéfico para mí esa interacción y participación, era benéfico para Dios y para esa alma. Es algo natural, iglesia. Cada día tú tienes que vivir esto de una mayor y mejor manera. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario para nosotros. No te asombres, hay gente que me dice, hermano, me pongo a adorar y se me vienen imágenes a la mente y las reprendo en el nombre de Jesús para concentrarme y seguir adorando y no se van. A ver, ¿qué estás viendo? Pues veo como un águila que está quitando una oscuridad y donde vuela todo se vuelve de luz y yo ahora te lo voy a explicar. La Biblia dice que el águila es libertad, que Dios disipa las tinieblas, lo que Dios está diciendo es que te quiere guiar una libertad, que toda tu oscuridad se convierte en luz. Se lo pedí ayer en la noche, ahí está, te está hablando, échale ganas. Entonces es necesario que tú salgas el día de hoy creyendo con todo tu corazón que Dios te habla. Y si no lo has estado escuchando de la manera que has requerido, hoy antes de terminar la reunión aquí vamos a rogarle a Dios que quite cualquier impedimento por la sangre de Cristo. Que no sea como decía Pablo, yo no desecho la gracia de Dios. La gracia de Dios no es en vano conmigo. ¿Qué sería desecharla? Que sabemos que tenemos la comunión por la sangre de Cristo y nos conformemos con no tenerlo. Y decir, bueno, está bien. No, espérate. Nuestro papá pagó precio de sangre para esto de hoy. Para que tú y yo podamos escucharlo. Para que Él sea nuestra guía en todo momento, en todo lugar. No podemos desechar esa gracia. No podemos pasar por alto esa bendición y esa gracia. ¿Por qué? Porque esto es lo que le da sentido a la vida. Hay veces que yo le digo, oye papá, ya ando cansadón, ¿qué sigo? ¿Qué onda? Y me empieza a motivar, me empiezo a oír su voz, me dice, mira Rubén, ahorita yo estoy haciendo crecer a muchos, no te preocupes. Pronto van a empezar a surgir, los vas a tomar, los vas a organizar y tú vas a poder descansar un poco más. Y empiezo a sentir así como alegría y de repente me pone en la mente ciertas personas y me motiva, me llena. Oirás su voz y Él te bendecirá y te guiará en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier situación. Por último, acompáñame a Hebreos 12, versículo 9 y 10, por favor.
Pido a Dios que esto esté muy claro, todo el tema de hoy para ti. Porque si estás en momentos difíciles, te puedes aferrar a decir, háblame, háblame. Tú me lo prometiste y tú dijiste que yo no me puedo guiar a mí mismo. Yo dependo de ti, háblame. No sé qué hacer. Cuando yo no sé qué hacer, así le digo. Y me espero hasta que Él me muestre qué hacer. Y a veces como que le digo, hay presión. Vienen como 300 y tantos atrás de mí. ¿Qué voy a decirles? Y créeme, no por eso hago que Él quiera hablarme. A veces espera hasta el final para tratar la paciencia, la fe. Me dice, ¿qué? ¿Cuándo te he dejado sin tener mensaje el domingo? No, pues nunca. Pero hoy te tardaste en entregármelo más que siempre. Me dice, ¿y? Me dice, te quiero alargar la fe, hombre, ¿qué tiene de malo? Hebreos 12, 9 y 10 dice lo siguiente. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La santidad conlleva todas las bendiciones del reino de Dios: libertad, sanidad, restauración, restitución, herencia espiritual. Pero fíjate que hay algo muy importante. Dice, nosotros todos tuvimos y tenemos algunos todavía padres terrenales. Dice, y los padres terrenales nos disciplinaban. Disciplinar en el original griego significa dar forma. O sea, ellos buscaban darte forma. Y dice aquí la Biblia, y tú los respetabas, tú los venerabas. Dice, muchas veces ellos te disciplinaban como a ellos les parecía. ¿A poco no te tocó alguna vez que le dijeras, pero ¿por qué esto, mamá? ¿Por qué lo digo yo? Pero pues eso nomás porque dices tú que he hecho mal. ¡Ya cállate! Soy tu madre. Ay, híjole. Como a ellos les parecía. Y mientras vivas bajo este techo, y ay, hijo de su mecha. Créeme, yo soñaba que vivía bajo el techo y me lo estaban diciendo. Como a ellos les parecía. Pero son nuestros padres, tú escuchabas su voz, dice, y ellos te daban disciplina. No hagas esto, no hagas aquello, estás castigado. Y muchas veces no había un gran motivo, un correcto motivo. Digo, entendamos que también son humanos y se frustran y se desesperan, ¿verdad? Pero aquí dice la Biblia, obedece al Padre de los Espíritus y vivirás. Dice, Él te disciplina para lo que es provechoso, para lo que es para la santidad. Yo me acuerdo cuando leí esto, para lo que es provechoso, se los mandé a mis papás por teléfono, en serio. Porque a veces yo les decía, me piden cosas que ni al caso. Me decían, papá, es que tú eres el varoncito y tienes que saber hacer de todo y no sé qué. Digo, estoy como Karate Kid. Quiero aprender karate y me pones a pintar. Quiero aprender karate y me pones a lavar los coches. Le digo, de chavito a lo mejor me la creía. Digo, pero ahorita no me checa. ¿Que me quieres enseñar responsabilidad con esto? Mejor pídeme el favor, pa. O sea, no trates de empalmarla con que me vas a enseñar algo único. Cállate ya, haz lo que te digo. Bueno, a veces es como les parecía y embonaban una cosa impegable con otra, pero decían que así es la vida y que les prestemos atención, ¿no? Jesucristo, como el pastor que te habla, me lo vas a pegar, man. Es que me contagia mucho con la risa. Me va a hacer para acá. Jesucristo está diciendo, yo soy tu pastor, yo te hablo. Dice, y yo te voy a disciplinar, yo te voy a dar forma para lo que conviene, para que participes de todo lo que yo soy y de todo lo que yo tengo para ti. Y al último comenta algo, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al decir ejercitado conlleva practicarlo comúnmente. O sea, ejercítate en escuchar la voz de Dios y en ponerla por obra, sabiendo que Él nunca te va a poner mocho con pegado y te va a decir que así es la vida. Aunque no le entiendas, Él te está recomendando algo que te va a ser de grande bendición. Dice la Biblia, a lo mejor en el momento, como es una disciplina, te está dando forma, no va a ser así como que gracias papá, qué lindo que me hablaste y me pediste que suelte esta área que nunca he querido. O sea, no va a ser así, ¿no? Pero Dios dice, si tú tomas la decisión, aunque en el momento sientes que es pérdida, dice, después te vas a dar cuenta que es mucha ganancia. Déjate llevar por Dios, iglesia, concluyendo el mensaje. Déjate guiar por su voz. Aunque a veces no entiendas bien lo que Él está diciendo ni por qué, créele. Él es tu Padre, Él es tu Dios y Él sabe qué es lo mejor para tu vida. Él no se equivoca, nunca te va a llevar a un barranco, todo lo contrario. Te va a llevar a que heredes lo que Él sabe que puso en ti y que tú eres y puedes llegar a ser. ¿Te ha pasado que de repente estás hablando y sientes que el Espíritu Santo te dice, ya no hables así, cambia tu manera de hablar? La verdad, digo, yo soy de Monterrey, yo creí que hablar mal era bien. Me tuvieron que cambiar el chip 100%. ¿Y a cuántos de esos mismos que Dios les ha dicho cambia tu manera de hablar, han escuchado que Dios les dice, porque de esa manera vas a dejar de tener más problemas en tu casa y se te van a abrir puertas en el trabajo, y que les dé la explicación del motivo? ¿Verdad que sí te explica? Claro. Yo me acuerdo todos mis amigos que me decían, Rubén, Dios me pidió que te dijera cuando yo estaba en primaria y secundaria. Ya les mandé su Facebookazo. Dios me pidió que te dijera, me dicen, ¿qué onda? Es lo que estoy viviendo. Es que Dios me llamó a ser profeta y pastor. ¿En serio? ¿Tú que te burlabas? ¿Cómo ves? Le dije, y estoy de tiempo completo. No creas que es de ratitos. Dios se encamina. Déjate formar por Él. Déjate disciplinar. No te estoy diciendo que a la primera alcances del 0 al 100, pero sí te digo que si tú crees en esto y estás consciente de ello, va a ser más fácil que cada vez te encamines. A mí me ha tocado que de repente llegue la mente del Señor y se pone fuertemente en mí, y son, no sé, 6:30 de la mañana, y ya escuché como 2-3 veces, párate y ponte a orar porque hoy sales temprano a trabajar y no vas a tener chance. Y como que, ahorita 5 minutos. Y de repente escucho, mira Rubén, siempre haces esto, y cuando haces esto, acuérdate que en el día pierdes el control y no te va como yo te dije. ¿Otra vez vas a vivir lo mismo? ¿Vas a llegar en la noche a pedir perdón? Híjole, no, pues sí es cierto. No quiero, pero híjole, lo dejas tan clarito que si no me levanto me da cruda moral. ¿Te ha pasado que sientes tan que es Dios, que es el que te está hablando, que no puedes dejar de obedecer? Un día era la madrugada y me pide algo que le dije, oye, pues te aprovechas, como te oigo bien clarito, hasta me puedes despertar y decir qué hacer. Y me dice, es una bendición. Me dice, tú te estás empezando a quejar por lo que me rogabas que te diera. ¿No me pedías que te hablara de manera única? ¿No me pedías que entendieras todo lo que yo quería? Me dice, pues ahí está, ¿estás entendiendo? Échale ganas, ¿no? Eso es, te digo, la lucha interna de obedecer y no obedecer. Obedezcas y no obedezcas, o no obedezcas en cosas, sábelo, la voz de Dios siempre va a estar ahí contigo, porque Él es tu papá. Él te ama y prometió no abandonarte. Pero eso no es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es el ideal? El ideal es que tú sigas aprendiendo en Dios, sigas creciendo, y el día de mañana su voz te guía a mayores y mejores cosas que Dios preparó de antemano para ti. Amén, amén. Nos ponemos de pie, por favor. Hoy es un buen día si comprendimos claramente el mensaje. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esta bendición que Él declaró esté sobre nuestra vida.
que otra vez seamos muy sensibles para escucharle. Cuando debe ser sí, camina, o cuando debe ser no, detente. Es más, podemos pedirle que nos dé pues la sensibilidad para podernos detener cuando diga detente, y la valentía para emprender lo que Él diga que hagamos. Acuérdate, el que pide recibe. Muchas veces no pedimos lo necesario y por eso andamos batallando en la vida. Pero el día de hoy vamos a pedir muy específicamente por esta área, sabiendo que Él responde. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por esa comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque bien dijiste que no nos dejarías huérfanos, sin padre y madre, sino que enviarías al Espíritu Santo a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado a no manejarnos en emociones ni sentimientos, sino por la verdad escrita en tu palabra. Y te agradecemos porque eso nos ha llevado a la estabilidad, Señor. Nos ha llevado a crecer verdaderamente en espíritu y en verdad. Señor, clamamos el día de hoy, primeramente, y tú nos perdones si no hemos estado prestando atención a tu voz. Nos arrepentimos el día de hoy, Señor, de corazón, sabiendo que el no escucharte es desobedecerte, y eso ha conllevado tener problemas y tristezas en la vida. Señor, por favor, ayúdanos y quítanos la rebelión. Quítanos la necedad del corazón. Tú prometiste en tu palabra que de ser necesario nos darías un corazón de carne si el corazón que tenemos es de piedra en el presente. Señor, clamamos en el nombre de Jesús, teniendo fe en la obra redentora de Cristo y en la palabra que dejaste escrita, que sean restaurados los corazones y la fe el día de hoy. Que una vez más nuestro espíritu esté despierto, Padre, a tal grado que podamos oír tu voz. Que tú una vez más puedas ir delante de nosotros, guiándonos en todo momento, día con día. Y que nosotros una vez más volvamos a quedar maravillados por tu obra, por tu voz, por tu respuesta, por tu vivir con nosotros día a día. Señor, clamamos también por todos aquellos que van empezando en tus caminos y aún no te saben escuchar y entender. Ruego y tu unción fresca sea derramada el día de hoy sobre de ellos. Que se sepan amados, que entiendan que esto va a sucederles también a ellos, porque tú no haces acepción de personas. Señor, bendecimos a todos aquellos que están recién nacidos en Cristo Jesús, a todos aquellos que están nuevos en tu presencia. Clamamos y tú los abraces, clamamos y tú los envuelvas y les hagas sentir ese amor que solo tú puedes dar, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Señor, rogamos también por todos aquellos que ya te conocemos y no hemos caminado debidamente y hoy estamos siendo redarguidos por tu palabra. Señor, te ruego por sus vidas, hazles sentir restauración, hazles sentir restitución, que ellos no crean que han perdido el futuro que tú les has prometido, Padre, que ellos no piensen que lo que tú les has dicho no va a tener cumplimiento. Ruego, Señor, y tú restaure su fe, restaure sus sueños e ilusiones en ti, y mándales señales, Padre, de que estás con ellos, de que todo puede cambiarles en cualquier momento que empiecen a escuchar tu voz y obedecerla. Los bendecimos en el nombre de Jesús y rogamos, Señor, y ellos estén totalmente formados para hacer tu obra en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer que estaba pensando en este mensaje, le decía, Señor, ya he hablado mucho de esto. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Pues vuélvalo a hablar, porque todos los que estén y escuchen el mensaje, yo me comprometo a ir a hablarles, Rubén. Yo decía, les voy a decir lo mismo. Al rato van a decir, ya van 2, 3 veces que nos dicen lo mismo. Y dice, es distinto porque ahora va a descender mi presencia. Te anuncio proféticamente lo que Dios me dijo ayer. Te va a suceder. Dios no ilusiona a nadie. Dios restaura las vidas, no las ilusiona. Les promete lo que Él quiere y puede hacer.
A veces crees que es ilusión porque es algo tan grande y que creíste que ya estaba tan perdido que piensas que no te va a pasar a ti. Pero si Él está hable y hable es porque Él sabe cómo guiarte para que eso suceda. Vamos a adorarle en este momento y disfruta la comunión con Dios. Si no la tenías, la vas a empezar a tener, disfrútalo. Si ya no era como antes, va a volver a ser como antes y puede ser mejor. Solo déjate guiar y disfrútalo. Amén. Vamos a adorarle.